Procedo a grabar y continuamos, por favor. Ya. El juez de la niñez y la adolescencia, es decir, que va a conocer todas las causas que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes, sea estas causas por demanda de pensión alimenticia, por régimen de visitas o cualquier otra cuestión o posibles conculcaciones o posibles violaciones de derechos que cometan incluso los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el juez de la niñez es el que va a tener específicamente el conocimiento en materia de niñez y adolescencia. Gratuidad, porque todos los procesos son gratuitos. Es decir, el poner una denuncia, el colocar una demanda en caso de colocar una demanda de pensión alimenticia o cualquier otro tipo de circunstancias dentro de las entidades que brinden este tipo de protección, que brinden este tipo de sanciones o que sigan algún tipo de procedimientos, van a ser de manera gratuita. En cuanto a lo que tiene que ver con moralidad, que se debe aplicar específicamente lo que establece el código. Celeridad, que debe ser rápido, y eficacia, que pueda cumplir con la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, por favor, eh, voy a, permitirles o por favor lean el artículo 257 y el artículo 332 y les voy a hacer una pregunta. Tienen 5 minutitos para esta actividad. ¿Cuál artículo, Lice? Artículo 257 y artículo 332, por favor.
Bueno, chicos, creo que les he dado más de 5 minutitos. Me llamaron a realizar una actividad, es por eso que les puse esa actividad. Del artículo que hemos leído, ¿qué podemos concluir? ¿O qué podemos argumentar? ¿Quién quiere participar? Les escucho. Voy a hacer algo. La persona que no participe el día de hoy no va a tener asistencia. Si no, no quieren participar. ¿Me escuchan? Listen, el artículo 257 nos hablaba acerca de la garantía del debido proceso. Nos dice aquí que en todo procedimiento judicial que, este, que sustente o que esté arreglado por el Código Orgánico General, se dice que todas las personas van a tener asegurada la inmovilidad de la defensa. Inviolabilidad, perdón, de la defensa y la contradicción y también la impugnación y que tienen el derecho a ser oídos o escuchados. Y también las demás garantías que tiene este proceso. En el 332 nos habla de donde sobre las procedencias que venían de los sumarios, algo así nos decía el artículo 332. Ya. ¿Otra persona que quiera participar? Gracias, Olga. ¿Otra persona que quiera participar? ¿No? ¿Nadie más quiere participar? A ver. El artículo 257. El artículo 257 establece específicamente las garantías del debido proceso. ¿Qué es una garantía de un debido proceso? La garantía de un debido proceso, para que ustedes me puedan entender en términos no jurídicos, una garantía del debido proceso es velar porque lo que establece el código, la normativa legal se cumpla. Es decir, si en el código me determina que debe existir una demanda, o que el proceso inicia en una demanda, en una denuncia, con algún número de causa, tiene que cumplirse lo que establece el código. Yo no me puedo saltar ninguna parte del proceso judicial. Por ejemplo, si se ha cometido algún tipo de vulneración del derecho y yo puse una denuncia en la fiscalía por algún tipo de causa, debe cumplirse específicamente que el fiscal cumpla con su obligación, que es la de investigar la causa. La garantía del debido proceso establece que el fiscal va a investigar y debe cumplirse. No debe existir una emisión de una sentencia sin haber pasado por las distintas etapas del proceso judicial. Es decir, si no existió una denuncia, si se vulneró en la investigación, es decir, el fiscal no quiso realizar alguna etapa investigativa, no quiso indagar más allá de lo que determina la ley, o no le dio el tiempo para realizar su trabajo. ¿Qué establece la Constitución de la República? Que esto debe cumplirse. Es decir, que en todo procedimiento judicial que se sustancie
con el Código Orgánico General de Procesos, que también tiene que ver con materia de niñez y adolescencia, es decir, el Código Orgánico General de Procesos me determina los pasos para seguir un procedimiento judicial. Es decir, que exista la demanda, que se investigue, que exista la audiencia y que se emita la resolución correspondiente en el caso de materia de niñez y adolescencia. Entonces, ¿qué va a determinar la ley? Que esta garantía del debido proceso se cumpla. Y más aún, que si se cumplió, ¿de qué manera se cumplió? Porque si yo busqué algún tipo de pruebas, suponiendo, busqué algún tipo de pruebas violentando el derecho de otra persona, el juez va a analizar si esa prueba va dentro del proceso y esa prueba la voy a tomar en consideración. Si yo del análisis de la causa, el análisis de la prueba que obtuvo la parte para determinar la resolución, veo o me doy cuenta o resulta que es de una violación de un debido proceso, de una violación de un derecho, yo no la voy a analizar. Entonces, eso es lo que establece las garantías del debido proceso, es decir, que se lleve a cabalidad a lo que determina la normativa legal, que se debe cumplir acorde a lo que establece la normativa legal y no se debe violentar ningún tipo de derechos. Efectivamente, la inviolabilidad de la defensa. Eso es lo que hablábamos el día de ayer. ¿Puedo poner yo una demanda para quitar la patria potestad? Pero como el juez es mi amigo, el citador es mi amigo, mi gran amigo, mi pana del alma, no le va a citar a la persona a la que yo le estoy demandando. No puede existir ese tipo de inviolabilidad. Es decir, la Constitución de la República, la normativa legal correspondiente en materia de niñez y adolescencia, el Código General de Procesos me determina que si existe una demanda, si existe una denuncia, debe haber algún tipo de citación. Cuando se habla en temas de niñez y adolescencia, son demandas. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, una demanda de pensión alimenticia, conoce el juez de materia de niñez y adolescencia. El juez no debe violentar ningún tipo de derecho. Es decir, tiene que citarle a la persona demandada para que la persona demandada tenga el derecho a la defensa. Es decir, que él, a su libre disposición, dependiendo de su economía, obviamente, va a contratar al abogado que él guste. Y si él no tiene algún tipo de abogado, digamos, en materia penal, si no tienen abogados, si las personas que cometieron algún delito en materia penal no tienen un abogado, el Estado garantiza que él tenga derecho a la defensa. Es decir, se va a poner un defensor público. En el caso de la niñez y la adolescencia, el Estado garantiza de que las personas, los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a eso. Es por eso que en materia de niñez y adolescencia, los defensores públicos más tienen para las personas a las cuales se van a poner demandas de pensión alimenticia, es decir, para esa madre que busca una demanda de pensión alimenticia. Y las personas que se tengan que defender en este caso de la demanda de pensión alimenticia tienen que contratar un abogado, tienen su derecho a la defensa. A la contradicción, ¿qué quiere decir con la contradicción? Es decir, yo voy a un proceso, estoy dentro de un proceso judicial y a mí, como madre, me siguieron la demanda de pensión alimenticia porque yo soy de las madres modernas que no se quiere hacer responsable del niño, niña o adolescente y pues le dejé con mi expareja. Porque al igual que ellos, tengo el derecho de rehacer mi vida. Entonces me fui del hogar. No quise saber nada más de mi hogar.
Me entablan una demanda de pensión alimenticia y me citan. Es decir, cumplen con lo que establece la Constitución para que yo tenga mi derecho a la defensa. Me citaron. Bueno, yo contraté un abogado, mi amigo el abogado me ayuda para que yo tenga el acceso a la defensa. Cuando me citan, me están dando un derecho a la contradicción, es decir, que yo también puedo actuar dentro de este proceso legal. Es decir, cuando sea convocada la audiencia, mi abogado también dará las argumentaciones correspondientes. En este caso, el demandado me pone una pensión o quiere una pensión alimenticia, digamos, como suelen poner en algunos casos de demanda de pensión alimenticia, de más de $600. Dice, ella es docente en el Instituto Marta Bucarán de Roldoso. Yo no sé cuánto ella gana, pero debe ganar más de $3,000. Como pareja, le pongo una demanda de pensión alimenticia en la cual yo estoy buscando que a mi hijo, como Lilian es bien irresponsable, me dé todo su sueldo. Entonces, le pongo una suposición. Le pongo una demanda de pensión alimenticia que mensualmente me dé $1,200. Yo le pongo, es lo que yo quiero. O sea, me estoy poniendo en el papel de la otra persona. Como pareja de Lilian Barrio Nuevo es lo que yo estoy buscando para mi hijo. Ella es un irresponsable, no, nunca le ha dado nada. Y solicito en la demanda de pensión alimenticia eso es lo que yo busco. Dentro del proceso judicial, dentro del proceso que se está ventilando dentro del juzgado de la niñez y la adolescencia, mi derecho a la contradicción, ¿cuál va a ser dentro de ese proceso? Es decir, que yo no gano la cantidad que ahí me establece. ¿Y con qué yo puedo desvirtuar esto? Con el pago del IES. O en algunos casos puedo solicitar que me den el rol de pagos. Entonces yo voy con el rol de pagos y le digo, tenga señor juez, no gano más que $400, gano el básico. ¿Cómo pretende mi expareja que yo le pase una pensión alimenticia de $1,500, de $1,200 para nuestro hijo, si mi pensión o mi sueldo, mi salario es de el básico, $450, tenga el IES, tenga el rol de pagos, y eso es, me están dando derecho a la defensa y también a la contradicción, es decir, desvirtuar que lo que él dice que yo gano a lo que yo realmente puedo pasar de acuerdo a mi situación económica. A la impugnación, es decir, mi esposo me está diciendo que yo gano, o mi ex esposo me está diciendo que yo gano esos $1,200. Entonces yo puedo refutarle demostrando que mi sueldo no va más allá del básico. Entonces, a la inmediación es cuando el citador me da la citación, entonces me da a conocer y yo tengo derecho a ir al juzgado, tengo derecho a poner mis pruebas correspondientes para que se pueda emitir una resolución acorde a mi realidad. Mi derecho a ser oído, obviamente, dentro de la audiencia, ¿yo qué voy a decir? Señor juez, sí. Como soy una persona moderna, esta vez yo no me quise hacer cargo. Dentro de la audiencia digo, no me quise hacer cargo porque él también tiene derecho a, o por tal situación yo no puedo hacerme cargo, no puedo estar con mi hijo, entonces voy a pasar la demanda de pensión alimenticia, voy a solicitar un régimen de visitas para poder ir a visitarlo a mi hijo cuando yo pueda. Entonces, soy escuchada dentro del proceso judicial. Y las demás garantías del debido proceso, es decir, que se me emita una resolución
acorde a lo que establece mi salario. Es decir, que no va más allá de pasarle una pensión de unos, si gano el básico, una pensión, si son menores de 3 años, una pensión que oscila entre los 120 a $130. Entonces, eso es lo que dice la garantía del debido proceso. Que yo tenga conocimiento de lo que me están demandando, que yo pueda ir al juzgado para que pueda ser escuchado, que yo también tenga el derecho de poner las pruebas, porque si el juez determina y dice no, no le cito, está vulnerando las garantías del debido proceso. Si el juez me dice, le emito una resolución en la cual usted va a pagar $1,200 mensuales, no. ¿Por qué? Porque no está acorde a mi situación económica. Entonces, para eso existe una tabla de pensión alimenticia. Y dentro de la tabla de pensión alimenticia, se establece qué porcentaje de mi sueldo yo voy a pasarle a mi hijo. Y si yo quiero, dentro de esa audiencia, que el juez me permita visitarlo, el juez me va a decir, a ver un momento, Lilian, lo que aquí se está ventilando o el punto del debate que estamos realizando dentro de esta audiencia o la demanda que usted tiene es por pensión alimenticia. Si usted quiere el régimen de pensión el régimen de visitas, pues ingrese una demanda en la cual usted solicita el régimen de pensión de visitas. Entonces, a eso hace referencia dentro de las garantías del debido proceso. Y lo mismo aplica para todo procedimiento. Es decir, si yo tengo una denuncia por maltrato, es decir, vámonos al ámbito penal. Mi pareja y yo discutimos, peleamos muchísimo. Y mi pareja, como siempre ha sido problemática, va y me pone una denuncia por maltrato psicológico dentro del juzgado, perdón, en la fiscalía. O me pone una denuncia por maltrato físico. ¿Qué debe hacer el fiscal? ¿Qué se debe hacer en este caso? Es igual realizar la respectiva citación. El momento que uno va a poner una denuncia, siempre le piden en fiscalía que se emita primero los nombres y apellidos, los números de cédula y el lugar en donde va a ser citada la persona a la cual yo le estoy denunciando. Es decir, a mí me ponen una denuncia por maltrato físico. Mal podría hacer el juez de emitir una orden de aprehensión si no se dio el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Citarme, darme el derecho a la defensa y en audiencia desvirtuar, en el caso de que haya sido falso, desvirtuar la acusación que realiza la otra persona. Es por eso que siempre se determina el derecho a la defensa y todas las personas tienen derecho a la defensa. Vámonos en un caso más extremo todavía. Suponiendo que mi pareja y yo tuvimos una pelea, pero yo accidentalmente se me fue la mano o por circunstancias de la vida, la persona pierde la vida. Puede ser que dentro del proceso judicial yo siempre sufrí de maltrato. Esa persona siempre me maltrató. Toda la vida y todas las personas saben que me maltrató. Pero ese día yo ya no soporté más el maltrato, lo empujé y falleció. Entonces, ¿qué me dice el proceso judicial? Que yo tengo el derecho a la defensa. Sin embargo, de haber tenido una muerte dentro de las consecuencias del problema que suscitó, yo puedo desvirtuar que no fue mi intención el realizar. Y obviamente no me van a dar la libertad, no. ¿Qué me van a hacer? Atenuar las penas. Atenuar es decir, darme la pena mínima porque sí cometí un delito, no quise cometer el delito, pero lo cometí.
fue en defensa propia y ahí intervienen un cierto de factores en la cual el juez emite la sentencia disminuida la pena. Entonces, por eso es muy importante que en todo tipo, en todo ámbito del legal, sea en materia de niñez, sea en contravenciones, sea en el ámbito civil, sea en el ámbito laboral, siempre se cumplan las garantías del debido proceso. ¿Tienen alguna inquietud hasta aquí? No, Lice. Ninguna. Ya, entonces eso tiene que ver con el artículo 257, las garantías del debido proceso. Ahora, en el Código Orgánico General de Procesos es el código que principalmente que determina cómo se van a hacer las cosas en el ámbito legal. En el artículo 332 habla acerca de la procedencia. Y esto determina que se tramitará por el procedimiento sumario. ¿Cuál era la consulta? ¿Qué tipo de procedimiento puedo yo realizar cuando hay vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes? Entonces, la respuesta es que va a realizarse a través de un procedimiento sumario. La pretensión con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de materia y sus incidentes se van a hacer a través del procedimiento sumario. Dentro del ámbito legal existen diferentes procedimientos en los cuales se pueden hacer diferentes circunstancias, dependiendo del hecho que uno va a realizar, dependiendo la demanda, dependiendo la denuncia, existen diferentes procedimientos. Por ejemplo, cuando yo quiero cobrar pongamos otro ejemplo, cuando yo quiero cobrar un dinero que alguna persona me prestó y yo le hice firmar una letra de cambio, porque bueno, sí confío, pero no tanto. Y me aseguro de en algún momento, si no me puede pagar, yo poder hacer algo. Entonces, cuando una persona presta dinero a otra y firma una letra de cambio, o en caso de las cooperativas, cuando realizan algún tipo de préstamo o de crédito, ese proceso se ventila por el procedimiento ejecutivo. Es decir, que así como para cada cosa existe un juzgado, para cada proceso existe un procedimiento. Octavio, tiene la palabra. Ahora, una consulta. Lo que pasa es que yo tengo un familiar que un tiempo estuvo mal económicamente porque el hijo se metió a vicio y le prestó $2,000 a un señor y le hizo firmar solo una hoja en blanco, doctor, digo, abogada. Y en esa hoja en blanco llenó él que eso era, que había puesto él un artículo donde dice, ¿cómo? Algo así. Me dijo mi tía que le había vendido en $2,000 el solar. Y ahora él cogido, ha ido con un cartel grandote y lo ha puesto afuera de la casa de mi tía, se vende este solar. Y ahora mi tía no sabe qué hacer porque ahora ese señor le ha prestado el interés al 20%, imagínense, ya son como 8 meses. Y mi tía no tiene, y mi tía quiere vender el solar, pero ese señor ya ha hecho, más rápido ese señor ya es el dueño de ese solar, porque le ha hecho firmar unas cosas porque ella ha estado mal psicológicamente por su hijo. ¿Qué podía hacer ahí mi tía? Porque ella está demasiado mal. Ayúdeme, por favor. Ya, a ver, Octavio. En esta consulta es muy importante determinar primero qué tipo de documentación firmó su tía. Primer punto. Una hoja, abogada, una hoja en blanco, una hoja ¿Qué que dice esa hoja? Ya firmó decía la hoja en blanco, pero le han de ver decía llenando la hoja decía, abogada, que era por 2 meses que le iban a prestar el dinero y le dijo nomás al señor, así firme, señora, no se preocupe que usted me devuelve el interés de los 2 meses, de los $2,000 y yo le devuelvo, o sea, ahí queda, no pasa nada.
y mi tía no ha tenido ese dinero, pues, y no ha podido pagar. Y ahora ese señor ha hecho unos papeles con la firma de mi tía y ya es dueño legítimamente del solar de mi tía. Pero es que no, bueno, ese tema de consulta, Octavio, podemos platicarlo fuera del horario del curso y ahí yo podría analizarle específicamente qué documentación es la que tiene, ¿sí? Ya, muchas gracias, abogada. Ya. ¿Tienen alguna inquietud aquí hasta aquí? ¿Tienen una inquietud sobre el tema que estamos viendo? ¿No? Bueno. En cuanto a la consulta que establece dentro de este documento, el análisis al que llega la Corte Constitucional o la Corte, creo que era la Corte Nacional, se debe tener presente primero que lo del Código de la Niñez y la Adolescencia ha determinado lo que son las medidas de protección de acuerdo al artículo 215. Al definir que son aquellas acciones que puede adoptar o que adopta la autoridad competente cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de sus derechos, estas acciones pueden ser de carácter administrativo o judicial, siendo estas últimas la que no corresponde analizar en cuanto a que carece de un procedimiento especial, es decir, que no son estas medidas de carácter judicial. Según las acotaciones de las juezas y jueces consultantes, es preciso recordar que más que el procedimiento que se le dé a este tipo de circunstancias cuando existe una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, este tipo de causas, como las medidas de protección y recuperación del menor, es el hecho que cuenta con principios rectores que pueden regir o que rigen el desarrollo de estos derechos, los cuales son de atención prioritaria. ¿Por qué son de atención prioritaria? Porque es el interés superior del niño y por tratarse de derechos